A ver, los incas de Vilcabamba está en la página 132 de tu libro de Personal Sociales, el capítulo 12. Primero vamos a conocer o recordar quién fue Manco Inca. Luego del fracaso de la rebelión de 1536, Manco Inca se retiró a la Ceja de Selva en 1537. ¿No? Dice que allí estableció un estado inca en la ciudad de Vilcabamba. Y desde ahí se dedicó él a hostigar a los españoles. ¿Qué quiere decir hostigar? A hacerles enfrentamientos, ¿no? Bélicos con la finalidad de expulsarlos del imperio incaico, ¿no? Luego de que sucediera la guerra civil entre almagristas y pizarristas, porque luego hay una guerra entre los conquistadores por el poder en el Cusco, ¿no? Pasa que, como hemos visto en el video, dice que Manco Inca recibió a un grupo de almagristas, que al final lo terminaron asesinando, ¿no? Para congraciarse con las autoridades y de esa manera también recibir el perdón por haber, ¿no? Defraudado, en este caso, a los españoles. Se dice que posiblemente el asesino de Manco Inca fue Gómez Pérez, un almagrista. Almagrista, cuando digo almagrista me refiero a los seguidores de Almagro. Y si es pizarrista, los seguidores de Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, se dice que después de la muerte de Manco Inca, el cadáver del Inca fue embalsamado y conservado en la ciudad de Vilcabamba, ¿no? Es lo que se sabe a través de la historia. Después vemos a Zairi Tupac. Sabíamos a través del video que era hijo de Manco Inca, ¿no? Fue declarado heredero legítimo del primer Inca de Vilcabamba, ¿no? A Manco Inca se le considera el primer Inca de Vilcabamba, ¿no? Y por consiguiente, el segundo en este caso sería Zairi Tupac, ¿no? Él permaneció mucho tiempo refugiado, ¿no? Y con él también se continuó las luchas contra los invasores españoles, ¿no? Pero él aceptó una entrevista con el virrey Hurtado de Mendoza en Lima en el año de 1558. Allí Zairi Tupac aceptó las mercedes. Las mercedes eran una encomienda de Yucay, ¿no? Que se le ofrecía para abandonar su reducto de Vilcabamba. O sea, le dieron esto con la condición de que él se retirara de Vilcabamba, ¿no? Y se dice que luego él aceptó ser cristiano, aceptó la religión católica. Y luego falleció en 1560, ¿no? Después de su muerte se reinicia la resistencia, ¿no? El pueblo indígena tenía la esperanza en que Zairi Tupac iba a continuar con la lucha, ¿no? Y luego de su muerte el pueblo sigue, ¿no? Haciendo resistencia, sigue armándose, sigue intentando desalojar a los españoles del territorio del Tahuantinsuyo. Luego está Titu Cusi Yupanqui. Este inca dice que tomó una posición belicosa frente a los españoles. ¿Qué quiere decir belicosa? Se enfrentó. Él dijo, no, acá tenemos que recuperar el imperio sí o sí, ¿no? O sea, no hay conversaciones, no hay tregua, dijo, ¿no? Esa era su posición y ese era su pensamiento, ¿no? ¿Y quién fue Tito Cusillupanqui? Pues él fue hermano de Zairi Tupac, ¿no? Y él junto con su sublevación se desarrolló el movimiento conocido como Taki Oncoy, o canción, ¿no? Canción en quechua, es de Taki Oncoy. Al asumir el control del Perú, dice el licenciado López García de Castro, dice que él buscó negociar con Tuti Cusillupanqui, ¿no? Él muy amablemente le concedió una entrevista y firmaron, ¿no? Un documento que se le conoce como la paz de Acobamba. Aquí también Tito Cusillupanqui decidió hacerse cristiano y convertirse
en aliado del rey de España, ¿no? Después de su posición belicosa, él, ¿no? decide convertirse en cristiano y se alía al rey de España. Y también una de las cosas que él permitió fue el ingreso de los misioneros religiosos a Vilcabamba, porque empiezan ya a llegar los españoles, los sacerdotes, y a hacer misiones, ¿no? A convertir a cristianos a todos los indígenas del Tahuantinsuyo. Y él acepta de que ingresaran a Vilcabamba los misioneros religiosos. Pero después Tito Cusi Yupanqui se enferma gravemente y muere de malaria. Se contagia de malaria y muere a consecuencia de esa enfermedad. Entonces los indígenas, al ver esto, nuevamente se tornan belicosos y maltrataron a los misioneros religiosos que habían ido a Vilcabamba, ¿no? Y torturan a uno de ellos ¿no? Que era Diego de Ortiz, ¿no? Fue el que recibió de repente la tortura más dolorosa y penosa, ¿no? Por parte de los indígenas. Mira, vamos a ver la línea del tiempo para que entiendan un poquito más la secuencia, cómo sucedió, ¿no? Esta rebelión con los incas de Vilcabamba, ¿no? Empieza la rebelión de Manco Inca en 1536. Luego, ¿no? Paralelo a eso, en el año de 1542 se crea el Virreinato del Perú. Ya los españoles toman posesión y empiezan a formar el Virreinato del Perú. Luego, en 1565 empieza el movimiento Taqui Oncoy. ¿Por quién? Por Tito Cusi Yupanqui. Luego viene en 1572 la ejecución de Tupac Amaru II, que fue el último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru II. A ver, ¿quién fue pues Tupac Amaru II? Se le conoce como el último de los denominados incas de Vilcabamba. Y se le reconoce con ese título después de la muerte de Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Y para eso ya gobernaba el virreinato del Perú Francisco de Toledo, ¿no? Que había llegado al Perú con el cargo de virrey porque eso le había otorgado el rey de España, ¿no? Este virrey Francisco de Toledo estaba convencido de que tenía que acabar con la rebelión de los incas. Esa era su misión, su primera misión llegando al Perú, ¿no? Pero Tupac Amaru no, le hacía frente, o sea, él no aceptaba la autoridad de los españoles. Llegó un momento en que después de tantas batallas fue capturado por los capitanes españoles Hurtado de Arbieto y García de Loyola, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque fue traicionado por el cacique Manati, ¿no? ¿Y cómo muere Tupac Amaru II? Después de ser sentenciado, ¿no? Lo ejecutan de manera muy drástica, muy violenta, ¿no? Fue decapitado por órdenes del virrey Toledo en la ciudad del Cusco de 1572. No, se le dice que esa era la máxima pena que daban. Y más que nada lo hicieron como ejemplo para que nadie más se rebelara o se sublevara contra los españoles, ¿no? Era como una manera de advertencia. ¿Qué cosa era el Taqui Oncoy? En Oncoy es enfermedad, Taqui es canto, si lo traducimos al español, ¿no? Se le conoce como la enfermedad del baile. Es un movimiento religioso indígena que se originó en 1565 en Payrinacochas. Payrinacochas está en Ayacucho, ¿sí? Pero no solamente quedó en Ayacucho, también tuvo influencia en todo el sur del virreinato peruano, ¿no? Con este movimiento, los indígenas volvieron a creer en sus religiones originales, ¿no? Y de esta manera empezaron a alejarse de los dioses cristianos, ¿no? Y ellos decían, ¿no? Que a través de este movimiento religioso conseguirían ser purificados.
¿no? El indio Juan Chocné se le conoció como líder de este movimiento. ¿Y cuáles eran sus postulados, no? O cuáles eran de repente sus normas de este movimiento milenarista. Bueno, primero era las huancas de Titicaca y Pachacamac se unen para derrotar a Cristo, dice, ¿no? Porque Cristo era pues la religión que traían los españoles y ellos no querían aceptarlo. Luego decían que la resurrección de la antigua religión de los indios, ¿no? Y nuevamente ellos iban a venerar al dios Inti y a los dioses menores que había, ¿no? En el Tahuantinsuyo. Y la otra era la expulsión de los españoles y su cultura. Ellos querían erradicar de manera firme y en total a los españoles con su cultura, con sus creencias, con su religión, con sus nuevas costumbres, su forma de vestir, su forma de vivir, ¿no? Querían deshacerse de... Esa fue una manera de repente de protestar, ¿no? A ver, te pediría por favor que bloquees tu micrófono, por favor. Muy bien, chicos. ¿Qué más te puedo contar? Mira, algo breve. Tenemos que Tupac Amaru primero, ¿no? Se enfrentó al virrey Francisco de Toledo, ¿no? Pues él asumió el virreinato, ¿no? Y su objetivo principal era acabar con los incas de Vilcabamba, ¿sí? Y para eso Tupac Amaru primero cerró las fronteras de Vilcabamba, ¿no? Destruyó un puente que estaba en Chuquichaca, ¿no? Y preparó su pequeño ejército para atacar, pues, al virrey, ¿no? Pero el virrey era un poco más astuto, envió, ¿no? Un negociador diplomático, ¿no? Para negociar con Tupac Amaru primero, ¿sí? Pero detrás de negociaciones y enfrentamientos fue capturado al Cusco, ¿no? Donde ingresó como preso, ¿no? Pero en medio de una gran algarabía general, dice, ¿no? De algunos participantes y hasta del mismo virrey. O sea, cuando vieron preso a Tupac Amaru primero, se alegraron los españoles, ¿no? Pues dijeron, ya vencimos a los indígenas, ¿no? Es así como fue capturado y su muerte fue pues muy drástica, como te decía, ¿no? Y hay una creencia por parte del pueblo, ¿no? Y que más adelante en una lectura la vas a ver, en el cual los indígenas creían que iba a resucitar pues Tupac Amaru primero, iba a llevar de nuevo la batalla en contra de los españoles para desterrarlos de Tahuantinsuyo, ¿no? Muy bien, chicos, hasta aquí les he explicado y vamos a compartir qué les pareció el tema antes de resolver. Gabriela, ¿qué te pareció aparte de escuchar el video y de lo poquito que te he explicado? Ya. ¿Puedes repetirme tu respuesta, corazón? Le dije que era abrasivo. Ya, corazoncito. Fabián, ¿qué te pareció? Me parece interesante. Ya. Lucero. Me dio bastante. Estaba bien bonita, pero también como que me dio un poquito de miedo. Claro, ¿no? Jesús, ¿qué opinas sobre el tema que hemos tratado hoy? Mira, a mí el tema me ha parecido muy interesante y muy bonito porque he aprendido la historia, cómo los españoles han tomado absolutamente todo el Perú. Me ha parecido bastante interesante. Le he entendido perfectamente. Gracias, Jesús. Gracias, Ivana. Ivana también le dice que le pareció muy interesante el tema, ¿no? Cristian,
¿Qué opinas al respecto? Cristian, ¿puedes escribir en el chat tu respuesta? Taira, a ver, Taira, ¿qué opinas?